Buenas, hoy traigo el Wrap de mayo, que lo retrasa un poquito, pero es un Wrap que leí cosas muy guays, que creo que hubo, no sé si fueron 2 o 3 libros de 5 estrellas o de... Bueno, ahora lo veréis por aquí porque lo iré poniendo por aquí, pero bueno, que hubo lecturas buenísimas. Así que como me voy a enrollar mucho y se va a ser eterno, vamos al tema del tirón. El primer libro que leí fue la tercera parte de las crónicas vampíricas, que se llama La Reina de los Condenados, de Anne Rice, ¿no? Ya sabéis que yo siempre que leo un libro de las crónicas vampíricas me encanta y lo disfruto muchísimo, y además es curioso porque... yo no sé cómo seguirá la saga, ¿no? Porque solo he leído hasta aquí, por ahora hasta aquí, ¿no? Pero es curioso cómo en cada libro encontré una cosa súper diferente, ¿no? Entonces siempre voy con la expectativa de qué pasará, ¿no? Porque el primero era muy reflexivo, era muy filosófico, ¿no? Realmente no había mucha acción. Luego el segundo mezclaba muy bien las partes reflexivas con la acción, ¿no? Con un poco el nivel como de aventuras, ¿no? De saber de dónde vienen los vampiros, de saber otras épocas, ¿no? En otros imperios, ¿no? De, yo que sé, la antigua Roma, por ejemplo. Cómo vivían los vampiros, ¿no? Cómo llegaron hasta el día de hoy. Y la tercera parte nos vamos a encontrar que eso como que explota en un enorme grupo de diferentes vampiros, de diferentes personajes, con diferentes historias, ¿no? Y pese a que mantiene ese carácter reflexivo, ¿no? De pensar un poco en la mortalidad, ¿no? El alma humana, qué es la maldad, ¿no? Qué es ser bueno, todo este rollo, ¿no? Mientras que lo mantiene y está muy guay, ya la historia da un giro un poco más a la aventura y la acción en tiempo real, ¿no? En el presente, ¿no? Ya no es tanto pensar en lo que ha pasado en otras épocas, sino que ya está un poco en el presente. Pese a que una de las partes más guays de la historia es que se conoce el origen de los vampiros, ¿no? Se da explicación al origen de los vampiros, dónde salen esos vampiros, cómo se crearon. Creo que es muy difícil con un tema tan manido darle una explicación coherente, intensa, guay, ¿no? Con un porqué interesante, creíble, ¿no? Y a mí me gustó un montón, a mí el porqué me gustó muchísimo. Como he dicho anteriormente, pese a que los 3 libros me han encantado, creo que este libro tiene lo que ya le iba haciendo falta a la saga, y es como la explosión, ¿no? De personajes. Creo que los 2 anteriores se centran mucho en los personajes que son principales, ¿no? Bueno, Lestat, Louis, en el primero Claudia, en el segundo bastante Armand. Bueno, se centra mucho en ese elenco reducido de personajes. Y yo creo que ya hacía falta que entraran más personajes en acción, que hubiesen más caras y, bueno, más iniciativa, ¿no? De diferentes personajes. Este libro ya no está narrado especialmente por un solo personaje, sino que nos metemos en la cabeza de diferentes personajes, cosa que creo que también le aporta bastante, no como los 2 anteriores. Y además creo que aquí ocurre algo que hacía falta. Y es que en las 2 anteriores obras vampiras había muy pocas, o sea, vampiras... protagonistas, ¿no? En el primero Claudia y en el segundo Graviel, y ya está. Los demás eran todos un montón de vampiros hombres, y yo creo que hacía falta carga femenina potente. Y en este libro hay un montón, porque está Katja, está Pandora, está Maharet, está Mekare, yo qué sé, hay un montón de ellas súper guays, aparte súper potentes, que se roban un poquito el protagonismo, y a mí me parece que era muy adecuado, ¿no? Una de las cosas que más me gustaba de este libro esa Katja, o sea, ya en otros vídeos anteriores os dije que se había convertido en uno de mis personajes favoritos de la saga, y así en general es un personaje que me encantó, porque pese a que es un personaje villano, ¿no? Y hace cosas que, bueno, que la considerarían villana, tiene un argumento, ¿no? Como un alegato por lo que hace y lo que quiere hacer, que me parece muy entendible y muy plausible. Aunque sea un horror lo que quiere hacer, creo que el porqué y en lo que se resguarda esa idea, ¿no? Creo que está muy guay. No quiero deciros nada porque no quiero haceros un spoiler, creo que es bastante interesante descubrirlo. Pero creo que tiene hasta un puntito feminista este personaje muy guay. Bueno, tiene un puntito feminista muy guay ese personaje, que me gustó muchísimo. Y no sé, tenía reflexiones muy interesantes. Sé que este personaje suele ser muy odiado, pero lo que es a mí me encantó, me gustó mucho, y empaticé muchísimo con su drama, ¿no? Sus deseos, ¿no? Y sus ganas de hacer según qué cosas. Si os explico de qué va la historia, quizás os haga un spoiler gordo, y no me parece que sea bueno, porque a mí no me gustaría que me lo hicieran, así que no quiero hacerlo yo. Pero de verdad, leed la saga de las crónicas vampíricas porque son súper guay, porque os va a encantar, porque no solo son historias de vampiros, son mucho más, tienen muchísimo más que aportar, y tienen tanto. O sea, yo antes de empezar a leer a Anne Rice, cuando era más jovencito, todo lo que me llegaba siempre era como
como desprestigiando a la autora, ¿no? Como la típica autora de fantasía juvenil o de fantasía romántica, como menor, ¿no? No solo comparándola con Crepúsculo, sino rollo como que es literatura menor, ¿no? Como si no supiera escribir, etcétera, etcétera. Y cuando empecé a leerla me di cuenta que era simplemente los prejuicios de la gente, que es una historia no solo que está bien escrita, sino que está bien creada, tanto en esa parte de más acción, como digo, como en esa parte reflexiva de incógnitas, ¿no? Sobre cosas que cualquier persona se puede preguntar, ¿no? Sobre la bondad, la maldad, la inmortalidad, ¿no? El alma humana. No sé, son reflexiones muy interesantes que a mí me sorprendieron mucho en el primero, en Entrevista con el vampiro, y que pese a que ya no es exclusivamente en ese porte, sino que ya mezcla, como digo, ambas cosas, ambas vertientes, ¿no? De algo más acción, algo más pues reflexivo. Me han gustado mucho el Stat y La Reina de los Condenados. De hecho, con lo que me gustó de Entrevista con el vampiro, pensaba que era imposible que las dos siguientes partes me gustaran más, y ha sido así. O sea, si ahora tuviera que poner un baremo, no sabría elegir entre el vampiro y La Reina de los Condenados, pero pondría en tercer lugar a Entrevista con el vampiro. Y yo creo que eso es sinónimo de la calidad, ¿no? La alta calidad que tiene. Ahora me toca leer, pues, según la guía que tengo yo, el primero ya de Las Brujas de Mayfair, que son como dos sagas que se mezclan y ya se convierten en una. Y no sé si me gustará tanto, me han dicho que las brujas son menos impactantes, pero bueno, yo le tengo ganas. El siguiente libro que leí fue un chasco monumental, porque es de una autora que es española, que es bastante jovencita y que siempre que me llegaba alguna información de ella era súper positiva. Entonces lo cogí con muchísimas ganas fue, bueno, no sé si la peor, pero de las peores lecturas del año. El libro se llama Días sin ti, de Elvira Sastre. Y la historia nos va a hablar como de dos tramas diferenciadas, ¿no? Por una parte vamos a tener a Gael, que es un hombre, un escultor que se dedica a enseñar escultura, nos va a hablar un poco desde su perspectiva de la relación que mantiene con Marta, ¿no? Que es una mujer que conoce porque va a una de sus clases a posar, ¿no? Como modelo para que los alumnos hagan la escultura, ¿no? Y por otra parte vamos a tener a Gael hablando con su abuela, mientras su abuela le narra un poco la historia de amor que vivió con su abuelo. El principal problema que yo encontré con el libro, que es el gran problema, porque lo demás te puede gustar más la historia o no, pero el problema para mí es enorme, es que tiene un tufillo autoayuda increíble. O sea, siempre pongo el mismo ejemplo cada vez que hablo de este libro, pero creo que es el más, aunque sea muy simple, creo que es el más obvio y el más claro. Yo creo que todos habréis visto estas típicas tazas motivacionales con frases tipo ponte una sonrisa que combine con todo, ¿no? Este tipo de frases que a mí me dan urticaria, pues ese tipo de frases, ¿no? Que son todas pues muy parecidas. Bueno, pues si juntamos todas estas frases, las 800.000 millones de frases que hay de este tipo, y las ponemos en sintonía en un libro para que tengan sentido, encontramos el libro de Elvira Sastre. Es un libro que todo el tiempo tiene este tipo de frases motivacionales, aunque no vengan a cuento, porque la encontramos en la narración de Gael, la encontramos en la narración de Dora, que es la abuela, la encontramos en los diálogos que mantiene Gael con Marta. Todo el tiempo hablan así, desde esa perspectiva motivacional, absurda y poco creíble, porque la gente no habla así. La gente en su vida normal no habla así, todo el tiempo usando frases motivacionales al delante, porque que tú estés narrando a posteriori, bueno, te lo puedo comprar. Que la abuela tenga tu mismo argumento y tu misma forma de narrar, bueno, te lo puedo comprar. Pero que es que hasta los diálogos que mantienes con tu pareja, ¿no? Que en este caso es Marta, ¿no? Marta y Gael, los diálogos que mantienen, hasta esos diálogos son motivacionales. No sé, a mí me pareció, os lo juro, me pareció una cosa súper chirriante, que es que no me gustó nada. No lo abandoné porque está bien escrito, porque en honor a la verdad el libro está muy bien escrito, y porque es corto. Si no, lo hubiese abandonado. Que al final tienes incluso la sensación de que el libro se centra mucho en la parte estética, de lo bonito que está escrito, de lo bonito y precioso que resulta a la hora de leerlo, pero que en cuanto a trama no tiene nada. Quiero decir, no es que no haya una trama, la hay, pero si tú me estás contando una cosa importante de la trama y después te vas a reflexionar durante 15 páginas sobre 85 frases muy bonitas que encajarían perfectamente en una taza, al final el hilo de la historia lo pierdo y no me interesa, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, cuando la abuela contaba su historia en el pasado con el abuelo, a mí me interesaba que me contara un poco por la historia en sí, no que cada breve cacho de historia que contara reflexionara 2 páginas sobre el sentido de la vida y lo que hay que hacer. No sé, tiene ese regustillo a autoayuda que a mí me ha crispado muchísimo los nervios y me da pena porque creo que es una autora que tiene mucho talento, que escribe súper bien.
y que quizás el problema es que debería rebajar un poquito la autoayuda y la hipermotivación en la vida y escribir pues, historias un poco más reales, ¿no? Más que te puedan llegar más sin la necesidad de que haya tanto mensaje, iba a decir subliminal, pero no, porque son más claros y más todo el tiempo constante no pueden ser. O sea, que no haya tanto mensaje constante de lo bonita que es la vida y lo que hay que hacer sobre la vida y tal, porque cansa, aburre y llega un punto que no se hace natural, se hace súper artificial. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de mensajes motivacionales que son muy bonitos escritos pero realmente están vacíos, ¿no? Pues eso es un poco lo que a mí me ha dado la sensación en el libro. Pero bueno, como hay gustos para todos, seguro que habrá mucha gente a la que le encante. El tercer libro que leí fue la última biografía que publicó María Gesse, que fue la de Marilyn. Ella publicó anteriormente la de Bowie y la de Frida. Frida fue la primera y Bowie la segunda. Pero el caso es que las tres me han encantado, pero curiosamente la que más me ha gustado al final ha sido la de Marilyn. Pese a que Bowie, yo soy súper fan de su música y el libro me encantó y me descubrió aspectos de un mito que yo no conocía y que me ha encantado conocer. Luego tenía a Frida, que Frida era un personaje que realmente yo no conocía, más que por la fama, ¿no? de mito, ¿no? Y de incluso símbolo que hoy en día es. Pero no la conocía y tenía muchísimas ganas de conocer. Pero con Marilyn tenía preconcebidas muchas cosas que me ha vendido el cine, que me ha vendido pues bueno, el espectáculo en sí, ¿no? Las cosas que creemos que nos han transmitido el espectáculo de ella. Y he descubierto una cosa totalmente diferente y de los tres libros me parece el mejor y el que más he disfrutado con diferencia. O sea, me ha gustado muchísimo. Me ha mostrado una Marilyn diferente, una Marilyn que yo no conocía y de verdad que estoy muy contento de haberlas leído y tanto es así que estoy deseando leer más obras que hablen sobre la vida de Marilyn y sobre su vida real, ¿no? No la que el cine nos ha querido vender. Desde que Marilyn era una niña, bueno, cuando se llamaba Norma Jean, que es su nombre real, desde chica tuvo que convivir con la muerte, con la despedida, con encontrarse sola, ¿no? Con esa soledad de no tener a nadie, ¿no? Porque su padre no estaba, su madre tuvo problemas psicológicos, pasó un poco de mano en mano diferentes familias, diferentes personas que le ayudaron un tiempo pero que de pronto se deshacían de ella. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que más la arrastró durante toda su vida. Y tuvo que convivir con esa soledad, con esa falta de cariño o de una persona que estuviera ahí al 100% con ella durante toda su vida. Probablemente la lucha más grande que tuvo a lo largo de su vida fue la cosificación de su cuerpo, como el hecho de que ella se pudiera mostrar libremente, incluso sexualmente. El mundo desde entonces entendió que eso era porque era un sex symbol y que estaba simplemente hecho para hombres y que, bueno, que ella lo único que tenía que hacer es ser eso, ¿no? Sexy para todos estos hombres y que si ella se mostraba libremente sobre su cuerpo no es que ella fuera una mujer sexual activa y que disfrutara de la vida, sino que de alguna manera era como un objeto para los hombres, ¿no? Bueno, a día de hoy ya entendemos todo lo que es cosificar el cuerpo de la mujer, pero claro, creo que Marilyn probablemente sea un poco como el máximo exponente, ¿no? De lo que es convertir a una mujer en sex symbol, cosificarla y no permitirle que opine sobre nada, porque parece que con ser guapa ya lo tenía todo ganado y no tenía que hacer nada más, ¿no? Su objetivo en la vida era ser guapa, no tener opinión propia. Y yo creo que en este libro se expresa muy bien eso, ¿no? Como ella era una tía inteligente que leía mucho, que le gustaba el arte, que sabía sobre muchas cosas, sabía sobre música, tenía muchas inquietudes intelectuales y no solo la criticaban por ser mujer, sino también por su aspecto físico, por su pelo rubio, el cual tuvo que cambiarse para que Hollywood lo aceptara. O sea, Hollywood casi que la instó a cambiarse su color de pelo, pero cuando se lo cambia ya es rubia tonta y ya está, ¿no? Entonces me ha hecho empatizar mucho con el personaje, descubrir una Marilyn feminista, una Marilyn que luchaba por los derechos de los demás, por los derechos suyos propios y que luchaba siempre contra eso, ¿no? Contra la obligación de mantenerse en un segundo plano, como una mujer rubia, artificial, superficial y sin ningún tipo de voz. Y esto le valió. Yo imagino que muchos de ustedes habréis escuchado siempre la típica frase de es una mujer con la que es difícil trabajar, ¿no? Esto pues le ha pasado a muchas actrices a lo largo de la historia y a Marilyn también le ocurrió. Y el origen de esto siempre es el mismo. No es que sea difícil trabajar con ellas, es que tienen voz. Las que son fáciles de trabajar con ellas son las que no tienen voz. Si la mujer en cuestión se calla y no tiene voz, no opinan sobre nada, pues no pasa nada. Que todo gira en torno a lo que los hombres opinen. Pero apenas una mujer tiene voz y opina, ya es difícil trabajar con ella.
porque quiero opinar al mismo nivel que los hombres, ¿no? Y creo que este libro lo muestra súper bien todo esto. Me ha encantado, os lo juro que me ha gustado muchísimo. Si queréis descubrir una Marilyn diferente a la que nos han vendido, leerlo. Ya tengo 2 o 3 libritos más por ahí preparados para leer después. Hay uno, por ejemplo, que tiene fragmentos de su diario y de su poesía, porque ella escribía, no solo escribía para ella, sino que escribía poesía. Da un poquito de impotencia, no voy a decir que no, pero está tan bien hecho y siempre con esas ilustraciones de María G.S. que son una maravilla, que lo recomiendo muchísimo. Para mí, de los 3, como digo, el mejor. El tercer libro que leí es uno de los libros que más ganas tenía de leer, porque el tema es uno de mis temas favoritos en el universo. El libro en cuestión se llama En mi casa no entró un gato, de Pedro Soasoa Gil, y es un libro que me ha resultado tierno a veces y que me ha frustrado un poco otras veces. Me explico. El libro nos va a hablar de un hombre que inicialmente es una persona que tiene como prejuicio, ¿no?, hacia los animales, gatos en este caso, hacia los felinos, como le pasa a muchas personas, ¿no? Tiene unas ideas preconcebidas de esos animales y él, en un momento de la historia, usa la frase: en mi casa no entró un gato, ¿no? Finalmente esto no sirve de nada porque acaba entrando un gato, Mía, es una gatita rubia, como veis en la portada, y que rápidamente se hará dueña de la casa y reina de su casa, ¿no? Y el libro nos va a hablar de cómo él maneja la situación, ¿no?, para aprender cómo es Mía, las necesidades que tiene ella, cómo habituarse a ella, cómo convivir juntos, descubrir las rutinas de ella, bueno, lo que le hace falta en alimentación, veterinario, todas estas cosas que a lo mejor una persona, cuando no tiene animales o no está concienciado en el tema de tener los animales de buena manera, ¿no? No de cualquier manera, a lo mejor no entiende tanto o simplemente no tiene desconocimiento, ¿no? Entonces el libro tiene muchos momentos tiernos, porque yo creo que lo que está debajo de la superficie del libro es como una oda, ¿no?, al amor por los felinos, por los gatos, y al respeto y a quererlos y a tratarlos como se merecen, ¿no?, con la misma dignidad que nos merecemos los seres humanos, la misma. Y por eso digo que es un libro muy tierno, muy bonito, y que yo creo que todo el mundo que le gusten los animales, especialmente los felinos, y que los respeten sobre todo, no solo los que te gusten como objetos, sino que respetes a los animales porque tienen el mismo derecho a la vida que tú. Eso es lo que más me ha gustado, pero luego hay otra parte que no me ha gustado, y es que he sentido como un poco de falta de formación e información en Pedro, ¿no? Bueno, el protagonista, pero que es el mismo autor, ¿no?, que está hablando de su vida. En cuanto a referencia, bueno, pues a temas gatunos, a cómo expresar según qué pensamientos, según qué ideas. Quizás a mí me toca lo personal, ¿no?, porque en mi casa viven 4 gatos y aparte yo, pues soy uno de los alimentadores de varias colonias felinas de aquí de Cádiz, pero no puedo dejar de ver según qué cosas que me chirrían. Como digo, a lo mejor si estas cosas las hubiese visto hace 4 años, a lo mejor no me hubiese dado cuenta, no las hubiese identificado. Por eso creo que es tan importante aprender a través de los libros y no quedarse anclado en esto sé y ya no tengo que aprender nada más. A veces sentía como que el protagonista se justificaba de su amor por la gata, ¿no? Él no decía quiero a mi gata y punto, y es lo que hay, y la quiero porque tiene derecho a que yo la quiera igual que quiero a personas, sino que buscaba siempre la justificación, el comentario de no estoy loco aunque quiera a mi gata, aunque esté pendiente de su salud, no estoy loco, aunque, ¿sabe? Como siempre buscaba una justificación para que el lector entendiera que él no era un loco o un rarito, que simplemente quería a su gata, pero que, bueno, que aun queriendo a su gata no es un loco. Entonces ese tipo de connotaciones a mí me chirría muchísimo, porque estamos acostumbrados a ese especismo, ¿no?, de que el ser humano está por encima del resto de especies, que merece más, que merece una vida más digna, que puede destrozar la vida de las demás especies porque parece que el mundo está hecho a su medida, y eso no es verdad. Yo a día de hoy me considero antiespecista, entonces este tipo de cosas me chirrían muchísimo y me ponen de muy mala leche, la verdad. Entonces por eso, pese a que el libro me parece muy bonito y que tiene muchos detalles preciosos, luego hay algunos detallitos que en términos de especismo que a mí me chirreaban muchísimo y me aguaban un poquito la fiesta. Pese a eso, es un libro bonito, tierno, que recomiendo. Yo creo que te despierta un poco ese sentimiento bonito de cuando las personas hacen algo bonito de verdad, sin egoísmo, simplemente por otra especie en este caso, ¿no? Y yo creo que el fondo es muy bonito y tiene una cosa muy tierna de fondo que a mí eso me ha ganado, la verdad. Así que los recomiendo mucho. Ahora vamos con uno de los grandes pesos pesados de este mes, que ha sido Elantris, de Brandon Sanderson. Ya sabéis que yo me he enamorado de este señor. Estoy en ese momento fan loco. Y ya es el 4.º libro que leo este año, con lo cual lo demuestra, no va a ser el último, ya lo digo, voy a leer bastantes más. El libro nos va a hablar de la ciudad de Elantris, que era como una ciudad
divina, ¿no? Casi tocada por la mano de Dios o de los dioses, donde sus ciudadanos tenían poderes para curar enfermedades, crear alimentos, hacer la luz, ¿no? Como que tenían, bueno, pues casi que poderes divinos, ¿no? Se podría decir. Pero esto fue hace 10 años, a día de hoy los elantrinos han caído en desgracia, una especie de maldición llamada las Reos, de pronto irrumpió, ¿no? en la ciudad y estas personas a día de hoy parecen como zombies realmente porque su piel se cae a cachos, están arrugadas, se ha tornado como gris, son como casi desechos, ¿no? De lo que eran antiguamente. Y el problema de la maldición es que no ha acabado y sigue tocando de vez en cuando alguna persona más que se une, ¿no? a esta manada, ¿no? Por así decirlo, de personas tocadas por la maldición, ¿no? Y arrugadas y, como digo, pues desechos, ¿no? Hay muchas cosas que me gustan de Sanderson, pero yo creo que lo que más me gusta es que se toma su tiempo para crear un mundo coherente. O sea, un mundo coherente donde todo, cada detallito esté bien como cerrado, ¿no? Bien ajustado, ¿no? Que no haya fisuras de, bueno, ¿y esto que hay aquí qué? ¿Sabes? Sino que creo que lo crea muy bien y te resulta todo muy creíble. Cuando empecé a leer Sanderson con El Imperio Final, mucha gente decía que El Imperio Final era aburrido, que tardaba mucho en pasar cosas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que simplemente El Imperio Final tiene un ritmo más lento porque se dedica a crear un mundo creíble, un universo completo, que a día de hoy sabemos que el Cosmere abarca muchas cosas y que en cada libro tiene detallitos de otras cosas, pero que aún así, aunque no abarcara más cosas, creo que es un libro que se dedica a mimar los detalles, ¿no? Creo que Sanderson mima sus libros y mima los universos que crea, ¿no? Y pese a que Elantris no es tan complejo, ¿no? En cuanto al universo que crea, ni tarda tanto en crearlo, sí creo que también se toma su tiempo para crearlo poquito a poco, para que las cosas vayan asentándose poco a poco. Nuevamente el sistema de magia me ha encantado, o sea, el sistema de magia me ha flipado, me parece súper personal también, súper original. Digamos que el sistema de magia son como dibujar trazos con caracteres muy similares a los kanji japoneses o al hangul coreano. A través de esto, las personas que estén tocados, ¿no? Con el don de la Ondor, el Ondor es como el sistema, no sé cómo si es sistema mágico, bueno, es el sistema a través del cual ellos pueden pues hacer este tipo de magia, ¿no? Pues pueden curar heridas, yo qué sé, teletransportarse, como he dicho antes, crear alimentos, hacer explosiones, no sé. Digamos que el universo amplísimo de la palabra magia, pues todo. Y además creo que lo hace de una manera muy guay, muy interesante, y es curioso que, pese a que es una magia que está inactiva gran parte de la novela, por la historia en sí, la historia sigue siendo mágica, ¿no? Yo creo que es muy guay conseguir eso de que una historia donde durante mucha parte de la novela no aparezca la magia porque se encuentra en un periodo de inactividad, aún así sigue siendo mágica. No sé, a mí me encantó. Destacan 3 personajes en esta historia, y no solo porque yo crea que son los mejores, sino porque creo que son los 3 que mejor creados y definidos están, ¿no? Como que son los 3 en los que Sanderson se toma más tiempo para crear, que son Sarene, que es mi personaje favorito de la novela, que es una princesa que viene del país vecino y que es una persona que no duda en meterse en líos por luchar por lo que cree que es correcto, que toma la iniciativa y que mola mucho incluso sus salidas de tono, ¿no? Porque es una persona muy irónica, que tiene contestaciones muy graciosas y que aporta incluso un punto cómico a la historia. Luego tenemos a Raoden, que es el heredero al trono, ¿no? Ahora mismo lo lleva su padre y es el heredero al trono. Este es un chico tierno y dulce que lo que quiere es lo mejor para su pueblo, pero sin imponer su opinión, ¿no? Como lo hace de una manera de enseñar, ¿no? Sin imponer. Y luego tenemos a Razen, que es un monje de Ereti, que es una de las religiones que convergen, ¿no? En este universo, que tiene una crisis de fe, ¿no? Y va a servir un poquito como de villano. Y además estos 3 personajes no solo son interesantes por separado, sino que son muy interesantes analizarlos por conjuntos, ¿no? Porque, por ejemplo, Sarene y Razen tienen como una relación de antagonismo durante toda la historia, y las idas y venidas que tienen ellos dos van a aportar la parte de más acción, ¿no? De la historia, ¿no? Y luego por otra parte tenemos la relación entre Raoden y Sarene, que, escapando al cliché típico de él es más activo y ella es más tierna, aquí nos encontramos lo contrario, ¿no? Él es un personaje masculino tierno y dulce, que es pacifista, que no se mete en líos, ¿no? Que de alguna manera lo que quiere es que la gente aprenda, que esté bien. Y ella tiene mucho más carácter, es mucho más rabiosa, ¿no? A la hora de contar las cosas o de meterse en líos,
de ser mucho más activa, ¿no? O tomar mucho más la acción, aunque eso implique peligros. Es verdad que Sanderson peca de incluir pocas mujeres en sus obras. Aquí hay más que en El Imperio Final. En El Imperio Final es peor aún. Aquí hay bastantes más. A lo mejor no son muy protagonistas, pero sí hay más. Pero sí es verdad que es la pega que siempre le voy a poner por ahora. Si le he dejado las 4 estrellas y no le he puesto las 5 ha sido porque el final me ha parecido súper apresurado. Me gusta mucho el final como ha acabado, me ha encantado, pero creo que en 30 páginas cuenta y hace lo que debería haber hecho en 130. Me ha parecido innecesariamente apresurado y yo hubiese dejado un poco más de que la gente pudiera ir asimilando las cosas que van ocurriendo, porque en 30 páginas ocurren muchas cosas, muy rápido todo, no te deja como interiorizarlas, y yo le hubiese puesto eso, 100 paginitas más, y que estas cosas pues se fueran dando como se tienen que dar, ¿no? Con la posterior resaca, ¿no? Pero por lo demás, es una lectura que me ha encantado, que la he disfrutado muchísimo, y nada, fan de Sanderson ya de por vida, porque ya no es solo el Imperio Final lo que me encanta, sino que también el Antris me ha encantado. Así que nada, muy recomendable. Y el último libro que leí también ha sido mi libro favorito del mes. El libro es El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Ya se me olvidaba decir que este libro lo leí conjuntamente con Rod, el canal Librería 9 3/4, y ella ya ha subido su wrap up de mayo, y a ella también le gustó tanto como a mí, lo disfrutamos muchísimo los dos, así que si os apetece yo os recomiendo que vayáis a echarle un vistazo. Y es un libro del que no quiero contar mucho porque creo que si desvelo algo, la experiencia se va a joder, ¿no? Para el que lo vaya a leer después. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando estáis leyendo un libro, pese a que al final acertéis o no, siempre es posible figurarse cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si es un thriller, ¿quién será el culpable, ¿no? Del asesinato o de lo que sea? ¿Hacia dónde va a ir la trama? ¿Qué personajes se van a juntar? ¿Qué personajes no? ¿No? Aunque, como digo, adivinemos o no, tu cabeza va por libre, ¿no? Y siempre pues se adelanta a las cosas que puedan pasar y bueno, como si fuera una especie de detective, ¿no? Pero siempre solemos figurarnos un poco lo que puede pasar en la novela, ¿no? Viendo lo poquito que estemos leyendo. Pero sin embargo, con este libro es imposible, o al menos a mí me lo ha parecido. O sea, cada capítulo es diferente, cada capítulo te aporta una cosa y cada capítulo te deja más con la sensación de desconcierto total. O sea, yo por más que intentaba entender hacia dónde iba el libro, entender qué podía pasar, intuir qué cosa me estaba contando, en cada capítulo me quedaba más a cuadros, ¿no? Y yo creo que un libro consiga eso es súper guay a día de hoy, porque a día de hoy ya está todo inventado, a día de hoy ya no, pocas cosas van a ser novedosas, y yo creo que este libro lo consigue. Yo creo que este libro es novedoso, es original, es muy particular y a mí me ha encantado, lo juro, me ha gustado muchísimo. Os voy a hablar así muy por encima de los temas que suele tocar el libro, que tocan muchos, para que no tengáis ninguna opinión concreta de lo que estoy hablando, pero el libro habla sobre colonialismo, por ejemplo, habla sobre el respeto a otras especies, ¿no? a la naturaleza, a cómo el ser humano es capaz de destrozarla, cómo el ser humano es capaz de sacrificar a unos con la idea del bien común. Luego nos habla también del fanatismo religioso. No sé, toca muchos temas, sobre todo centrados siempre en la conducta del ser humano y el egoísmo del ser humano. No es una crítica a la especie humana, sobre las barbaridades que puede llegar a ser y cómo siempre justifica esas barbaridades, ¿no? Ya sea porque cree que es mejor para la especie, ya sea porque cree que es superior a otras especies, pero siempre justifica las barbaridades que hace, ¿no? Y creo que la crítica es muy acertada y muy impactante, y a mí es de los libros que critican esto que más me ha gustado cómo lo hace. La historia parte de un hecho histórico real, que es la Revolución Cultural China, y enlaza a través de ese hecho histórico real, pues con la parte ya de ficción, ¿no? De lo que pasa, que no voy a decir qué es, pero digamos que parte de la base de la Revolución Cultural China. Y me pareció súper guay que cogiera como contexto histórico esa parte, porque es uno de los periodos históricos que a mí más me interesa y que más me gusta, y siempre disfruto mucho cuando la leo, o sufro porque es una época muy dura, pero bueno, que es una época que a mí siempre me encanta leer y descubrir. Que yo había leído que era un libro muy complejo de leer porque tenía muchos tecnicismos. El libro no es complejo de leer para nada porque el lenguaje que usa es muy fácil, es muy sencillo. Sí es verdad que tiene algunos tecnicismos. Dentro de esa sencillez en el lenguaje usa algunas palabras, pues tecnicismos, ¿no? Pero no creo que se haga nunca complejo de leer. Es verdad que hay algún capítulo que a lo mejor es más denso, porque a lo mejor es más largo, pero yo creo que en ningún momento se hace denso, ni es una historia complicada de leer o imposible de entender,
Para mí, para nada. Y el hecho de que sea tan difícil de entender hacia dónde va la historia, incluso le aporta como un toquecito de misterio, ¿no? Como un toquecito de thriller, pinceladas, ¿no? De thriller, diría yo, que le aporta incluso un plus más al libro, que ya no le hacía falta, pero que también lo tiene. Tiene como un regustillo a introductorio, ¿no? No porque no funcione por sí solo, sino porque al acabar, y como acaba, te deja con la miel en los labios y sabes que lo que viene no tiene nada que ver con lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, de hecho tiene dos partes más, ¿no? Que las estaré leyendo bastante pronto porque tengo muchísimas ganas y porque creo que va a ser de las grandes historias que lea este año, ¿no? Y nada, hasta aquí el resumen de lecturas de mayo, espero que os haya gustado. La verdad que fue un mes bastante bueno, que lo he disfrutado muchísimo y pese a que hubo una lectura que no me gustó nada, las restantes lo compensaron, ¿no? Y ya simplemente con haber leído el último que leí y con El Antris o La Reina de los Condenados, que son libros que me han maravillado, ya solo con eso contento. Así que nada, que me encantará que me digáis que habéis leído en mayo y como siempre lo que queráis en comentarios. Que muchas gracias por verme, que muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.